Estamos en Jalisco, en el lago de Chapala, un lago que es el más grande de todo el país y que así como tiene esta belleza, pues también tiene muchos problemas como muchos otros cuerpos de agua que hay en nuestro país, que es el tema de la contaminación, que es uno de los pendientes que tenemos. Esta contaminación pues viene por fuentes diversas, una de ellas es el río Lerma, que viene del Estado de México. Esas fuentes de contaminación pues son fuentes de contaminación industriales y también municipales, o sea, drenajes que caen directamente al río y que llegan aquí al lago. Como en este caso, pues tenemos que trabajar conjuntamente, empresarios, apoyos a los municipios para poder atender la contaminación de los cuerpos de agua de nuestro país. A simple vista, el lago de Chapala parece un lugar pacífico. Un espejo inmenso que refleja los cielos de Jalisco y Michoacán, rodeado de montañas, pueblos pintorescos y aves que cruzan en bandadas. Pero bajo esas aguas tranquilas se esconde un secreto que podría reescribir la historia de América Latina. En los últimos meses, un grupo de investigadores reveló que en el fondo del lago existen estructuras misteriosas, artefactos insólitos y restos que no encajan con la versión oficial. Algunos hablan de plataformas de piedra sumergidas, otros de ofrendas rituales que no corresponden a ninguna cultura conocida. Y hay quienes aseguran haber visto caminos antiguos emerger durante las sequías más extremas. Lo cierto es que lo encontrado en Chapala no es solo arqueología, es una ventana abierta a un pasado que podría cambiarlo todo. ¿Y si bajo este lago existió una civilización olvidada? ¿Y si Chapala no fue únicamente un refugio de pueblos prehispánicos, sino un centro estratégico de comercio, espiritualidad y poder que conectaba el altiplano con el Pacífico? De confirmarse, estaríamos frente a un hallazgo capaz de sacudir la historia oficial. Pero las sorpresas no se limitan a la arqueología. Científicos han encontrado señales biológicas y medioambientales que plantean preguntas inquietantes. En las profundidades viven microorganismos únicos, desconocidos para la ciencia, con potencial para revolucionar la medicina y la biotecnología. Al mismo tiempo, los sedimentos muestran huellas de antiguos cambios climáticos que revelan cómo el lago se transformó radicalmente a lo largo de los siglos. Aquí surge el verdadero dilema. Mientras descubrimos tesoros ocultos bajo sus aguas, Chapala enfrenta una de sus peores crisis modernas. La sobreexplotación, la contaminación y las sequías lo ponen en riesgo de desaparecer. ¿Será que el mismo lago que nos revela el pasado también nos está advirtiendo sobre el futuro? El lago de Chapala no es cualquier lago. Con más de 80 kilómetros de largo y 18 de ancho, es el cuerpo de agua más grande de México, un auténtico mar interior en el corazón de Jalisco y Michoacán. Alimentado por el río Lerma y desaguado por el río Santiago, no solo regula el clima regional, también abastece de agua potable a más de 5 millones de personas, incluyendo a la ciudad de Guadalajara. Para los pueblos ribereños, es fuente de vida, identidad y sustento. Pero su historia va mucho más allá de lo ecológico. Desde tiempos prehispánicos, Chapala fue venerado como un lugar sagrado. Los pueblos originarios creían que en sus aguas habitaban espíritus protectores y lo consideraban un centro de poder. Incluso hoy, festividades como la bendición del lago son vestigios de esa relación ancestral. Y lo más sorprendente, crónicas coloniales ya mencionaban ruinas sumergidas, aunque nunca fueron investigadas a fondo. El problema es que este tesoro natural y cultural ha estado en peligro durante décadas. A principios de los 2000, Chapala alcanzó niveles históricos de sequía, más del 25% de su superficie quedó expuesta y el ecosistema estuvo al borde del colapso. La sobreexplotación agrícola, la contaminación industrial y el cambio climático redujeron su caudal hasta convertirlo en símbolo de abandono. Hoy el lago vive bajo una tensión constante. Por un lado, es un punto estratégico de biodiversidad y un pulmón vital para millones de mexicanos. Por el otro, es escenario de disputas políticas entre Jalisco y Michoacán, de conflictos entre pescadores y empresarios, y ahora también de debates arqueológicos que añaden una capa inesperada de complejidad. Si bajo sus aguas realmente existen restos de civilizaciones antiguas, entonces Chapala ya no sería solo un recurso natural, sería patrimonio histórico que debería protegerse por ley.
Pero, ¿qué ocurre cuando esa protección choca con los intereses económicos de quienes dependen del lago para vivir? El lago de Chapala es un espejo con dos caras. A primera vista sus aguas parecen tranquilas, pero debajo se libra una batalla silenciosa entre la vida y la degradación. Por un lado, sigue siendo refugio de biodiversidad, aves migratorias que llegan desde Canadá, peces endémicos como el charal y comunidades que dependen de la pesca artesanal. Por el otro, la realidad es alarmante. Toneladas de agroquímicos, descargas de aguas residuales y microplásticos han sido detectados en sus profundidades. La tensión aumenta cuando se observa el contraste entre el valor histórico que los arqueólogos empiezan a confirmar y el abandono que denuncian los pobladores locales. Mientras un equipo de investigación encuentra estructuras de piedra que podrían pertenecer a asentamientos de más de 1000 años, los pescadores se quejan de que sus redes salen cubiertas de basura. La paradoja es evidente: un mismo lago que guarda secretos de civilizaciones antiguas se está muriendo poco a poco frente a nuestros ojos. En temporada de sequía, cuando el nivel del agua baja, algunos habitantes aseguran haber visto caminos y muros emergiendo del fondo. Pero esas mismas sequías son aprovechadas por las autoridades para desviar el agua hacia Guadalajara, dejando a las comunidades ribereñas en crisis. El lago, que para unos es símbolo de identidad y vida, para otros es una simple fuente de recursos. Mientras tanto, el mundo comienza a voltear la mirada hacia Chapala. No solo por sus hallazgos arqueológicos, sino también por su potencial científico. Nuevas bacterias con aplicaciones médicas, registros geológicos que narran la historia climática de la región y evidencias que podrían ayudarnos a predecir el futuro del planeta. Y sin embargo, a nivel local los problemas siguen siendo los de siempre: falta de plantas de tratamiento, sobrepesca y presión inmobiliaria. Este choque, entre la grandeza de los descubrimientos y la fragilidad del presente, abre un debate incómodo. ¿Estamos preparados para proteger lo que tenemos? Porque si Chapala alberga ruinas de civilizaciones antiguas, el lago ya no es solo un recurso hídrico, es patrimonio de la humanidad. Y sin embargo, hoy lo tratamos como si fuera desechable. La tensión es clara: Chapala puede convertirse en un laboratorio viviente que nos ayude a entender el pasado y el futuro de América Latina, o en un recordatorio de lo que ocurre cuando la ambición humana ignora las señales de la naturaleza. Y en medio de esta contradicción, lo que parecía un estudio rutinario en 2019 terminó abriendo un capítulo completamente nuevo para la arqueología y la ciencia mexicana. Ese año, un equipo de buzos del INAH, en colaboración con universidades mexicanas y extranjeras, detectó bajo las aguas de Chapala formaciones que parecían naturales. Pero al analizarlas con drones subacuáticos y escáneres 3D, descubrieron lo imposible de ignorar: alineaciones geométricas y plataformas construidas por manos humanas. Lo más impactante no fueron solo las estructuras de piedra perfectamente alineadas en el fondo del lago, sino lo que apareció junto a ellas. Fragmentos de cerámica decorada, herramientas de obsidiana y ofrendas rituales como collares de concha y figurillas talladas. Todo esto apuntaba a una conclusión inesperada: Chapala no era únicamente un espacio de subsistencia, era un centro ceremonial y comercial de gran importancia. Pudo haber sido un nodo estratégico en las rutas que conectaban el altiplano central con la costa del Pacífico. Pero las revelaciones no se detuvieron en la arqueología. Los geólogos extrajeron núcleos de sedimentos que actuaban como cápsulas del tiempo. Dentro encontraron polen, cenizas volcánicas y restos de sequías extremas que narraban una historia ambiental de más de 1000 años. Este archivo natural permite entender cómo el lago ha enfrentado crisis pasadas y cómo podría comportarse en un escenario de cambio climático global. Aún más sorprendente fue el hallazgo biológico. En las aguas profundas del lago se identificaron bacterias extremófilas, organismos capaces de sobrevivir en condiciones de baja oxigenación y alta salinidad. Estas formas de vida desconocidas para la ciencia tienen un potencial enorme en medicina y biotecnología. Los especialistas hablan de antibióticos naturales, tratamientos contra infecciones resistentes e incluso métodos de bioremediación para limpiar aguas contaminadas. Chapala no solo podría reescribir la historia de las civilizaciones antiguas, también podría aportar claves para enfrentar los retos del futuro. Este doble descubrimiento, arqueológico y biológico,
transformó la manera en que se percibe al lago. Ya no es solo un recurso hídrico que abastece a millones de personas, sino también un laboratorio viviente que conecta pasado, presente y futuro. En un país donde el agua es cada vez más escasa, Chapala nos obliga a replantear nuestra relación con la naturaleza. El lago debe dejar de ser visto como una presa infinita a explotar y convertirse en un aliado estratégico, científico y cultural. La pregunta es inevitable: ¿será México capaz de proteger y aprovechar de forma sostenible lo que Chapala guarda en sus profundidades? Porque cada descubrimiento aumenta su valor, pero también incrementa los riesgos. A mayor interés internacional, mayor presión para decidir si se conserva, se explota o se abandona a su suerte.